Vamos a leer la semblanza del doctor Josué Molina para la charla que nos va a brindar, que es Generalidad de la Investigación Científica, fomentando el pensamiento científico de los jóvenes. Es originario de Tocoa, Colón. En su etapa universitaria estudia simultáneamente las carreras de Ingeniería Química y licenciatura en Física en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y licenciatura en Matemáticas en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Realiza estudios de posgrado en física, obteniendo maestría en física de partículas en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, Brasil, y doctorado en física de partículas en la misma universidad. Postdoctorado en el Centro Brasileño de Investigaciones Físicas de Río de Janeiro. Sus investigaciones están basadas en el estudio de la simetría entre materia y antimateria en el origen del universo. Sus estudios en esta área son posibilitados desde el 2009 por una colaboración entre las citadas universidades y el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares en el experimento de LHCb, situado en la frontera entre Francia y Suiza. Profesor asociado en el Departamento de Currículo General de la Escuela Agrícola Panamericana del Zamorano, donde imparte clases de física y matemáticas, continuando con sus investigaciones científicas a través de su vínculo con el CPPF y el CER. Este año logró incluir a la Universidad Zamorano como su afiliación al LHCb-CER, convirtiéndose en la primera universidad centroamericana en pertenecer a experimentos del CER. Como resumen, tenemos que, partiendo del hecho de que la educación es fundamental para el desarrollo y soporte de la sociedad, la educación científica en los jóvenes representa un paso adelante en la evolución colectiva hacia un mundo más justo, puesto que a partir de la investigación científica es posible no solo descubrir secretos o explicar nuevos fenómenos de cualquier naturaleza, sino que además la sociedad se vuelve más humana, superando dificultades mediante raciocinios diferentes. Y en este coloquio o charla intentamos mostrar los esfuerzos que como educadores y científicos hemos hecho para fomentar la ciencia en Honduras en vías de lograr una sociedad más justa y racional y por ende un mejor país. Y sobre todo es agradable que con ustedes lo estemos hablando porque ustedes son los jóvenes que de una u otra manera van a dirigir los destinos científicos del futuro reciente o cercano en Honduras, ¿verdad? Entonces, es interesante que hablemos de esto, no solamente de la importancia de hacer ciencia nosotros, sino que también incentivar al joven a hacerlo. Hacer ciencia no quiere decir solamente trabajar a niveles de física de partículas o del acelerador de hadrones, sino que también en el día a día, en nuestra vida cotidiana, hacemos ciencia todos los días, a veces sin darnos cuenta. Entonces, vamos a hablar un poco sobre la panorámica. Es una verdad probablemente indiscutible afirmar que nuestra sociedad hondureña, latinoamericana y mundial urge y amerita del pensamiento crítico científico de cada uno de sus miembros, sin distinción. En parte porque el pensar forma parte de nuestra naturaleza y por otro lado, porque pretender ignorar la problemática mundial y local heredada del siglo y milenio recién pasados es más criminal que hacerse el desentendido ante una pandemia. Bien, lo que yo voy a hablar en este artículo, primero unas generalidades de la situación a nivel mundial de la sociedad, luego vamos a hablar sobre la importancia de la toma de decisiones. ¿Por qué hacer ciencia es importante? ¿No sería mejor dedicarse al fútbol o a cualquier otra actividad? ¿Por qué es importante que la juventud haga ciencia? ¿Y por qué es importante saber tomar decisiones? ¿Cómo se hace? ¿Qué significa eso de formar pensadores? ¿Cuáles son las consecuencias de la investigación? Y lógicamente vamos a tener un tiempo para conclusiones y para preguntas, ¿verdad? Desde esta óptica, es innegable la exigencia en la formación de un pensamiento congruente, como también es manifiesto que gran parte de nuestro conocimiento o nuestro pensamiento es sesgado, distorsionado, mal informado y parcializado. Y dado que la calidad de vida en toda sociedad y lo que en ella se produce depende de la capacidad de pensar, el desarrollo del pensamiento científico se vuelve una necesidad evidente en sí misma, porque el científico, llamémosle el pensador, busca verdades, cuestiona las existentes, mejora el mundo. Aunado a lo anterior, si en el océano de la eternidad y en el concierto de los siglos asomó la posibilidad
de que surgiera un ser pensante que diera cuenta de su propia existencia y descubriera secretos de la naturaleza, la sola idea de un ser que alcance lo mejor de sí mismo, que evolucione y mejore a la humanidad y que asentado en sociedad sea un modelo a seguir para la misma y un agente de cambio en su país, esta sola idea ya es digna de abrazarse y por tanto es menester cultivarla. Si esta idea tiene alguna posibilidad de realizarse, la tendrá solamente a partir del cultivo del conocimiento en todas sus ramas, siendo la característica principal del saber su capacidad de autogenerarse y regenerarse. El conocimiento compartido se multiplica, pero una vez formado es difícil cambiarlo. En este orden de ideas, las labores del educador y el científico van entrelazadas y nunca fueron tan importantes como ahora para sostener a la sociedad. Fomentar pensamiento científico en los jóvenes es contribuir a crear pensamiento crítico. Se equivale con enseñar a pensar y al final es lo mismo que educar. Educar y formar pensamiento crítico científico. Cuánta arrogancia en una sola frase. Pero difícilmente encontraremos mejor ocasión que esta para hablar de la relación entre ciencia y educación, encontrándose reunida una considerable comunidad de educadores y científicos, y en este caso, estudiantes de la ciencia y educadores, ¿verdad? La idea acá es que sabemos que existen problemas gravísimos en nuestra sociedad, muchas veces derivados de las dificultades para llegar a un consenso, muchas veces derivados de las polaridades políticas, filosóficas o inclusive hasta deportivas. Ustedes ven en nuestra sociedad en el día a día que la gente hasta se mata por Olimpia y Motagua o por Barcelona y Real Madrid. Y estos problemas nos llevan a las consecuencias como las que estamos viendo ahora en la diapositiva, ¿verdad? Son ciudades enteras desoladas solamente por conflictos religiosos, políticos, étnicos o de cualquier otro índole, ¿verdad? ¿Sí? Ahora vamos a hablar un poco sobre qué implica pensar y por qué es importante ello. Muy a menudo los educadores nos encontramos con la misma pregunta: ¿cómo puedo yo contribuir a formar el país que todos queremos? Específicamente en Honduras y Latinoamérica, ¿cómo preparar a nuestros jóvenes para que tomen las mejores decisiones en aras del desarrollo de la región? Me van a dar un minuto que me están tocando, disculpen. Disculpen, me estaban llamando, perdón, me vinieron a tocar la puerta. Bien, vamos a continuar. ¿Cómo lograr una juventud con pensamiento científico? ¿Qué papel juegan la educación y la ciencia? ¿Cuáles son los beneficios para la sociedad? Es decir, ¿por qué tendría que interesarnos hacer ciencia? Frecuentemente, al cuestionarnos nuestra labor de educadores y formadores de opinión, nos encontramos con preguntas de este tipo, algunas de ellas profundas lo suficiente para conmovernos hasta la médula en nuestros principios y creencias, otras no tan profundas, pero con alto sentido común. Nos obligan a detenernos para hacer aquella pausa en el camino esencial en la búsqueda de elevados objetivos. El caso es que una persona sometida al influjo de un proceso educativo de cualquier índole va creando conexiones neuronales, asociaciones mentales, aprendiendo a diferenciar patrones y formando opinión, hasta que toda la información y habilidades adquiridas se juntan y logran formar una idea. Es decir, el sujeto crea. Este sujeto es diferente a uno que no haya pasado por un proceso similar o por ninguno, puesto que para hablar a nivel físico solamente, las conexiones neuronales, sinapsis que la educación proporciona son insustituibles y no hay otra forma de obtenerlas. El cerebro de una persona que sabe cálculo diferencial es diferente al de una persona que no lo ha aprendido. El número de conexiones entre neuronas en el cerebro de una persona que ha leído un libro de filosofía, psicología o pedagogía es mayor porque se ha creado pensamiento. Es decir, yo le digo a mis estudiantes que hasta para encontrar novio o novia es necesario la educación y la investigación, porque no es porque uno va a aplicar una integral o una derivada a la hora de encontrar una pareja, ¿verdad? Pero la capacidad de toma de decisiones es diferente cuando una persona ha pasado por un proceso educativo, ¿sí? No es que la persona va a ser diferente que una que no lo haya hecho, ¿verdad? O va a ser mejor, pero sí va a ser, esa diferencia va a ser una diferencia intelectual bastante grande que no se compra, ¿verdad? Y eso tenemos que tenerlo bastante claro.
Conviene recordar que independientemente del contenido específico aprendido, dichas conexiones neuronales quedan, junto con la experiencia de pensar, incorporadas a la persona como una parte íntima de su ser, prontas para utilizarse en la vida cotidiana, llevando el raciocinio a planos más elevados. Es decir, la persona aprende a tomar mejores decisiones como producto de una visión más amplia. Pero de aquí se desprende un problema gravísimo para la sociedad y una responsabilidad enorme para el educador. ¿Cómo lograr que tales decisiones sean las correctas? Es decir, cómo eliminar las concepciones propias y los dogmas personales para evitar que influyan en la toma de esa decisión por parte del alumno. La ciencia, como todo lenguaje bien formado, posee conocimientos distintos en épocas distintas. En el lenguaje de Foucault, cada época tiene su episteme, una forma distinta de ver el mundo. Compete a nosotros formar el carácter crítico del alumno para discernir lo correcto de lo que no lo es. Pero dado que poseemos maneras de pensar diferentes, se hace complicado comprender otras maneras. Y es por ello que necesitamos crear una base de conocimientos para que el joven pueda percibir las cosas de forma diferente y así estar en condiciones de inteligir el discurso intelectual y cultural de su época, contrastarlo de manera objetiva con los correspondientes de otras épocas y saber identificar cuando está ante una manipulación de la verdad mediante lenguajes jactanciosos o faltos de mesura. Vamos ahora a la parte de la formación de pensadores. No existe una fórmula mágica para aumentar el número de pensadores en una sociedad, pero algunos libros de texto y cierta experiencia personal nos dicen que hay algunos criterios que pueden seguirse para aumentar la probabilidad de lograr obtener mayores números de científicos, filósofos y demás. Lo primero es una base familiar. Necesitamos tener una base familiar porque sabemos que la primera escuela del pensador o científico es el hogar, por lo que es deseable y de extrema importancia que éste crezca al interior de una familia con elevada educación y sobriedad de carácter, porque en ella el niño aprende valores familiares y principios morales, sensibilidad humana y amor por el prójimo, responsabilidad, convivencia en armonía y respeto por la naturaleza. La familia es una demostración clara de que nacemos humanos, pero nos convertimos en personas mediante el cumplimiento de funciones responsables en la sociedad. Además de eso, de una base familiar deseable, también es necesario que nosotros fomentemos la lectura entre nuestros estudiantes y entre nosotros mismos, porque es sabido que leer aumenta los niveles cognitivos, pero además proporciona sensaciones de placer difícilmente alcanzables por medio de otras actividades. Leer un libro representa la libertad ansiada por el humano, una ventana al universo. Las lecturas deben ser diversas y constantes. El educador debe incentivar la lectura en sus hijos y en sus alumnos, buscando que en la medida de lo posible no se vea como una imposición, sino como algo grato a los sentidos. Además de eso, tenemos que procurar, mediante todos los medios, alejarnos nosotros del dogma y para que también se alejen nuestros hijos y nuestros familiares y estudiantes del mismo, ¿verdad? Es de sobra sabido que nuestro pensamiento posee fallas. Nuestro saber no es absoluto y lo poco que sabemos, en su mayoría, ha sido mal aprendido. Y aunque fuera correctamente aprendido, es muy probable que no sea verdadero. Tenemos que estar claros en esto, que todo lo que sabemos, la mayor parte, es un conocimiento que no es verdadero y no podemos comprobarlo. O sea, no podemos nosotros quedarnos estancados en dogmas o en creencias porque ni siquiera tenemos la capacidad de comprobarlo, de contrastarlo. Bajo estas condiciones, resulta fácil caer en la trampa del dogmatismo, desde cuya posición se vuelve complicado cuestionarse. De esto a diario vemos ejemplos muchas veces con malicia premeditada. Cuestiónese el lector cuál le gusta más, entre las marcas de dos bebidas gaseosas, dos comidas rápidas, dos equipos de fútbol local o dos equipos de fútbol extranjero. Usted es quien decide, y lo escribo en itálica porque al final no somos nosotros quienes decidimos. No soy yo quien decide si quiere tomar Coca-Cola o Pepsi o cualquier otra, o apoyar al Olimpia o al Motagua, ¿verdad? ¿Qué prefiere? ¿Un partido político o el otro? ¿Elección o reelección? ¿Hacemos la reelección nosotros vía decreto o vía consulta popular? Adelante, usted es libre de elegir y esa es la trampa con la cual convivimos día a día, ¿verdad? De situaciones hipotéticas como las arriba mencionadas, se desprende la necesidad de que el educador y científico en su labor de formador de opinión en jóvenes se despoje de todo tipo de dogmas hasta donde la conciencia propia se lo permita para cumplir con su deber ético de educar sin deformar la percepción de la realidad, por más seguros que se esté de tener la razón en lo que se afirma. Es imperativo recordar que estamos tratando
de que el joven aprenda a pensar como científico, para que pueda tomar las mejores decisiones y con ello que la sociedad se fortalezca y disminuya el dogmatismo. Basta de fomentar divisiones religiosas y políticas al interior de un centro de estudio, lo cual no quiere decir que no se deba abrir puertas y ventanas para ello, pero en su debido lugar y tiempo. No más linchamientos intelectuales entre grupos con ideas contrarias, actuando a la manera de cofradías de épocas ya superadas. Es menester que se proteja a quien piense diferente, por mucho que lo que aquella persona piense esté en contra de lo que yo profese. Es más, desde mi punto de vista, yo estoy más obligado a proteger a una persona que piensa diferente que a alguien que piensa igual que yo. Porque la persona que piensa igual que yo ya tenemos un nicho, pero la que piensa diferente hay que protegerla más todavía. Y en Honduras se hace totalmente lo contrario. Y ese es uno de los problemas que tenemos como sociedad. Además de eso, no importa qué tantas cosas se pueden decir, ¿verdad? Pero también si uno no educa con el ejemplo, no estamos en nada, ¿sí? En nuestro caso particular, hay que hacerle ver al alumno que es posible hacer ciencia en Honduras. Hay que leer sin parar, hay que informarse, hacerle preguntas retóricas al estudiante, proponerle ideas y no inhibir las suyas, cuestionarlo y hacer lo que se cuestione. Solo desde ahí vamos a poder incentivar esa sinapsis de la que hablábamos, ¿verdad? Pero sobre todo, no hay que dejar de usar el don de la humildad. Si se le habla de un libro, que sea de su contenido, no de lo grandioso que somos nosotros por haber leído el libro, ¿verdad? Hagamos lo que él se sienta grandioso por leerlo y no por el contenido del libro y no por haberlo leído, ¿verdad? Si hablan de temas sumamente específicos y de árido acceso al entendimiento, hay que hacerle ver que aunque aquello sea difícil de comprender, si se esfuerza, él también puede hacerlo. O sea, todo lo que es susceptible o factible de conocerlo, yo lo puedo conocer. Mecánica cuántica se supone que es la teoría más compleja que hay, pero yo le digo a mis estudiantes, si hasta yo la puedo entender, imagínense ustedes cómo no la podrán entender. Y uno hay que ponerse así en ese punto de hacerle ver que al estudiante que lo más complejo que hay, él también puede entenderlo y puede llegar más adelante. Que el aprendizaje de cuestiones abstractas no es privilegio de unos cuantos elegidos de los dioses, está al alcance de cualquiera que se esfuerce y que se empeñe lo suficiente en ello. Además de esto, a la receta hay que agregarle un poco de paciencia, ¿verdad? Espere y no se desanime. Si uno tan solo de sus estudiantes presta atención a su ideal, su esfuerzo como educador o como científico no ha sido en vano. De la misma manera en que no puede juzgarse ni castigarse la ignorancia, no puede culparse a nadie por ser o no ser lo que es o no es. Así tampoco puede juzgarse al alumno por no saber. Lo que hay que cuestionarse uno es, ¿por qué aquel alumno no sabe? ¿Será que yo no estoy dando mi mejor esfuerzo? Por ahí podría ser, ¿verdad? Bueno, ya hablando un poco ahora de las labores concretas que yo he venido realizando, ¿verdad? De manera personal, en la labor educativa yo he ido, me gusta llevar al estudiante por el lema de Zamorano, que es que el trabajo lo vence todo y además es aprender haciendo, ¿verdad? Aprender haciendo. Yo les introduzco un tema a los estudiantes y luego lo vamos diseccionando hasta que encontramos preguntas más complejas. Además de eso, hacemos la investigación aplicada al área de ellos. Yo no los traigo a ellos a mi área de física de partículas o de matemáticas, sino que yo me voy al área de ellos y desde ahí les enseño las bondades de la física y de la matemática en el área agrícola, ¿sí? Porque esta es una escuela agrícola, ¿verdad? Entonces tenemos varias investigaciones aplicando métodos que yo he aprendido en física de partículas o que he aplicado en otras áreas y los aplicamos en la agricultura. Y tenemos investigaciones magníficas con estudiantes que antes tenían miedo de hacer investigación y ahora ellos haciéndolos ni se dieron cuenta que estaban investigando. Y eso es lo magnífico cuando uno lo toma como una diversión y como algo interesante. Además de eso, para incentivar el pensamiento crítico, yo también tengo acá grupos de discusiones de matemáticas, de física, de olimpiadas, ejercicios de olimpiadas, hacemos coloquios cada cierto tiempo para hablar de un tema específico o de descubrimientos a nivel mundial. Cuando hubo el descubrimiento de los agujeros negros, yo les di una charla acá, celebramos el aniversario de Newton, muchas cosas que hacemos para ellos, para que ellos se vayan inmiscuyendo más en ello, ¿verdad? Además de eso, al final de cada trimestre, como yo a mí me encanta la lectura, yo desde niño siempre me ha gustado la lectura, ¿verdad? Entonces, yo intento incentivarla con ellos también, y lo que hago es que al final de cada trimestre les regalo libros a los que sacan nota máxima.
escojo unos 10 estudiantes que tengan las mejores notas y entre ellos sorteo 5 o 6 libros, o los 10 si tengo dinero, si no, porque eso me lo costeo yo solo. Entonces yo se los doy de mi persona como un regalo para ellos por la atención y el interés mostrado en mi clase. Para mí, el regalo de ellos es que ellos saquen la mejor nota, ¿verdad? ¿Sí? Además comentamos artículos, revistas, películas, cualquier tipo de situación que inmiscuya o que incluya este tipo de temas. También, hablando de enseñar con el ejemplo, yo también sigo vinculado con mis temas de investigación centrales, ¿verdad? Que yo trabajo en física de partículas, búsqueda de violación CP, asimetría entre materia y antimateria en el origen del universo. O sea, nosotros estudiamos por qué el universo es hecho de materia y no de antimateria, o por qué existió una asimetría en el origen del universo que permitió que que el universo fuera creado de materia y no de antimateria. Algún día vamos a tener la oportunidad de hablar de este temita, que sería también interesante, una hora de clase, podría ser, ¿verdad? Además, les mencionaba que tengo también proyectos con estudiantes, pequeños proyectos no solamente de agricultura, sino que también otros proyectos de cuestiones de interés para ellos. Y ellos me han buscado y nos hemos metido en grupos hacemos proyectos de programación aplicada, hacemos aplicaciones. Y a veces ellos no saben programar y yo les doy un curso de unas 3, 4 semanas y luego ellos inician y después ellos más bien me llevan a mí más bien con tiempo, ¿verdad? Ellos me presionan. O sea, todo depende de fomentar, sembrar la semilla y después ella crece por sí sola. ¿Sí? Ok, vamos a ver ahora un poco sobre las consecuencias de hacer ciencia. La ciencia primero, y en mi caso personal, y yo creo que en el caso de muchos de nosotros, la ciencia nos ha salvado. La ciencia ha sido una tabla de salvamento para nosotros en medio del mar de incertidumbre, ¿verdad? Y nosotros nos hemos agarrado de ella y nos ha ayudado a ir descubriendo la dimensión de seres humanos que nosotros podemos ser o llegar a ser. A través de la ciencia se tiende un puente para el joven, desde el camino del crimen hasta la vía del pensamiento. A decir del sabio José del Valle, la ilustración es el origen del bien y la ignorancia es el origen del mal. Tal vez sea bastante fuerte esta afirmación, pero tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido porque una persona ilustrada es difícil que vaya a hacer el mal o vaya a ir a robar un banco, a matar a alguien. Tiene que ser una persona que haya perdido mucho, que esté golpeada con la psique, ¿verdad? Pero es raro ver a una persona ilustrada metida en la criminalidad. Por lo general hay gente que no ha tenido esa oportunidad de educación ni de ilustrarse, ¿verdad? Entonces por ahí tiene sentido lo que dice Valle, porque si ustedes se imaginan a un ser humano agarrando a otro ser humano en una mesa o donde sea, matándolo y cortándolo en pedazos y metiéndolo en una caja o en un saco, creo que estamos bastante mal con eso, ¿verdad? Y a uno ni siquiera se lo puede imaginar, menos para llegar a hacerlo. Y sabemos que eso ocurre en Honduras, que de vez en cuando aparecen ahí cuerpos humanos en costales, ¿verdad? Eso es bastante grave, eso viene de una ignorancia profunda que implica la maldad. Yo quisiera que en Honduras en los próximos años tengamos noticias como la que estamos viendo ahora ahí en Rusia, una calorada discusión sobre la filosofía de Kant termina en tiroteo sangriento. Un hombre resulta herido tras una discusión sobre los méritos del filósofo alemán cuando iba a comprar una cerveza en un supermercado. Pues imagínense ustedes que están en un supermercado y alguien les dice que el imperativo categórico de Kant no era este y ustedes imagínense, cualquiera se enoja, ¿verdad? Que le empiecen a hablar sobre los imperativos categóricos de Kant, a hablar en mal, ¿verdad? O también esta otra, una discusión sobre literatura acaba en asesinato. Ustedes imagínense, un ex profesor aficionado a la poesía acabó con la vida de un amigo que le dijo que toda la obra verdaderamente valiosa está en prosa. ¿Se imaginan ustedes qué rabia, verdad? Entonces, tal vez este tipo por lo menos, pareciera un chiste, pero tal vez, aunque sea este tipo de discusiones, ya denotan o denostan un nivel avanzado de sociedad, ¿verdad? Acá la gente se pelea, como mencionábamos al principio, por Olimpia y Motagua. Ustedes vieron los videos del último partido que tuvieron, que se agarraron a pedradas fuera del estadio y matando gente con garrotes, gente que vive en los mismos barrios, de los mismos niveles de pobreza o de escolaridad, matándose a garrotazos y a pedradas por un equipo de fútbol. Ok, vamos a continuar también. Además de eso, la ciencia da o genera una riqueza social. Si ustedes ven una sociedad súper avanzada en ciencia, el taxista que lo lleva a ustedes se nutre con las conversaciones y el taxista tiene temas de conversaciones. El científico va a trabajar y platica con la mesera, con el taxista o con otros colegas en la universidad o en el centro de trabajo y se nutre la sociedad. Los niños que ven a esta persona o que los ven a ustedes
Los niños quieren ser como ustedes, no quieren ser como el mareo de la esquina. Ellos quieren ser como ustedes y quieren seguir, porque la riqueza social está ahí, implícita en el accionar de cada día de nosotros, de cada uno de nosotros en el día a día, ¿verdad? La sociedad se nutre de la labor científica en el día a día, sea por conversaciones, puntos de vista, opiniones y contrastes, sea en la vía pública, en cafés o en el vecindario. Hay una riqueza cultural involucrada y esto lleva a un mejor aprovechamiento de los recursos que conducen al progreso. Y el progreso social, se sabe que a través de la investigación científica, el desarrollo de nuevas técnicas y los descubrimientos, se logra el fortalecimiento de la noción. Es decir, la conciencia de la sociedad se robustece con la investigación y esto es sumamente importante, hablar de que se logra el fortalecimiento de la noción, tener noción de las cosas, como lo que mencionaba hace poco sobre el hecho de agarrar a un prójimo, a un ser humano, y empezar a cortarlo en pedazos. Eso es no tener noción prácticamente de nada en la vida, ¿verdad? Y con la educación y la ciencia se logra fortalecer la noción, ¿verdad? Y la conciencia de la sociedad es más fuerte a medida que se hace más investigación. Además de esto, Además de esto, yo estoy convencido, estoy plenamente convencido, muy a pesar de que la mayoría de avances científicos hayan sido utilizados para hacer el mal y para generar más mecanismos de poder, ¿verdad? Pero yo estoy convencido que la ciencia representa un camino hacia la paz, siendo la búsqueda de la verdad el objetivo principal del científico. Las discusiones acerca de la veracidad de una proposición se realizan trasladando los argumentos hacia abstracciones superiores, alejadas de creencias personales, y este posiblemente sea un camino hacia el diálogo que conduce a la paz, porque en ciencia yo no me enojo cuando alguien me contradice, yo más bien me alegro porque, estaba equivocado, qué bien, porque yo lo que ando buscando es la verdad sobre aquello que yo afirmo de la tesis, no estoy yo queriendo imponer mi verdad, sino que descubrirla, y si alguien me dice a mí, mira que está equivocado esta ecuación, cuando viene un científico o una persona y una ecuación que se había usado por 10, 20 años, viene una persona y descubre un error, la comunidad científica se alegra y la misma persona que había creado la ecuación se alegra porque puede continuar. Eso le ocurrió a Andrew Weiss, perdón, la persona que demostró el último teorema de Fermat. Él por un tiempo escribió un artículo como de 500 páginas y luego vino alguien y le encontró el error a él. Hablando sobre las curvas modulares y todas estas cuestiones, ¿verdad? Y resulta que si esa persona no le hubiera encontrado ese error, tal vez la humanidad no tendría la prueba del último teorema de Fermat. Luego él se corrigió a sí mismo y 10 años después publicó la demostración del teorema de Fermat porque se dio cuenta que a través de ese error él se dio cuenta de las implicaciones que tenía las curvas modulares y las curvas elípticas, ¿verdad? En los números primos o con números enteros. Y esto lo llevó a demostrar el teorema de Fermat. Miren qué maravilla esto, ¿verdad? En lugar de él enojarse y mandarle un par de pedradas al otro, lo que hizo fue encontrar el error y después de ahí le sirvió para inclusive demostrar, hacer una de las pruebas más lindas del teorema de los últimos tiempos. ¿Sí? Además, es un avance para la comunidad de la ciencia, ¿verdad? Porque al responder preguntas fundamentales, establecer nuevos paradigmas y en muchos casos encontrarse con nuevas preguntas, la humanidad avanza hacia nuevas estaciones en el camino de explicar su propia existencia y la del universo. Porque si nos ponemos a pensar, somos infinitesimales comparados con el universo, ¿verdad? A nivel de sistema solar, los seres humanos no nos miramos. A nivel de galaxia, el Sol es apenas un granito de arena, más pequeño que un leve destello, ¿verdad? A nivel del cúmulo de la Enaquea, nuestra galaxia es una galaxia pequeñísima, solo tiene como 200 millones de sistemas solares, o sea, nadie le habla, es como quien dice la Camposielo, por allá, la 3 de mayo, no le habla a nadie a esa galaxia. Y el cúmulo de la Enaquea queda en una esquina pequeña del universo. O sea, en realidad nosotros en el espacio no somos nada, ni siquiera el Sol se compara ni la galaxia, ¿verdad? No nos comparamos en nada. Y si nos ponemos en el tiempo, si ponemos en cámara rápida la vida de las estrellas, de la Tierra y del Sol, nuestra vida, la vida del sistema solar inclusive, es un destello comparado con la vida de las galaxias y de los cúmulos, ¿verdad? Entonces nosotros estamos en medio de la nada, parados en un puntito infinitesimal, ¿verdad? Y somos apenas, imaginemos que nuestra vida, la vida en la Tierra llegara a ser 1.000.000 de años. Ya no es nada eso comparado con la vida de las estrellas. O sea, es como un relámpago entre dos oscuras eternidades. Un relámpago partiendo a la noche, ¿verdad? A la noche de la oscuridad, de la oscuridad del pasado y la oscuridad del presente. Y en medio estamos nosotros. Pero aún a partir de esa pequeñez nuestra, aún así existe un ser
que se pregunta por el sentido de los seres y de las cosas en medio de esa nada, y ahora más que nunca, la vida está amenazada de existencia, ¿verdad? Y si vamos a lograr trascender nosotros y pasar esta pandemia que tenemos, va a ser debido al pensamiento congruente, porque la vida lucha contra la nada por un puesto en la eternidad. Y la herramienta fundamental para que la vida le pueda ganar a la nada frente a la eternidad es la ciencia, educación y ciencia. Y la ciencia nos va a llevar a descubrir nuevas soluciones o la solución posible a este problema. ¿Sí? Ok. Además de eso, hablando ya del último punto, ¿verdad? Esperanza de vida frente a la eternidad. Si de alguna manera surgió la vida y un ser pensante en el universo, es probable que de la misma manera desaparezca, puesto que así consiga la vida aferrarse a la existencia por muchos billones de años más. Esa cantidad de tiempo es insignificante frente a la eternidad si nos ponemos a pensar, ¿verdad? Por lo que lo más probable es que desaparezca el pensamiento en el universo. Es decir, la vida lucha contra la nada por un puesto en la eternidad. Pero si tiene al menos una ínfima posibilidad de ganar esta batalla, la ciencia representa una herramienta grandiosa y posiblemente la mejor herramienta que tengamos ahora, ¿verdad? Bien, a manera de conclusión, podemos recalcar algunos puntos, como el hecho de que no puede haber progreso sin educación y sin investigación científica. El hecho de que tengamos gente descuartizando gente por cuestiones de pandillas y de crímenes así, es porque estamos en una etapa de trogloditas. Somos prácticamente trogloditas. El hecho de que la gente se ofenda en vivo en un programa de televisión y utilizando lenguajes prosaicos y procaces, ¿verdad? Es un hecho de que es una muestra de que estamos en pañales en la evolución de la sociedad educada. El hecho de que hayan programas de televisión que tienen grandes índices de audiencia para hablar solamente cuestiones banales y sin sentido y llenas de vacío conceptual, es una muestra de que realmente nos falta mucho por avanzar. Pero el hecho de que estemos discutiendo esto ahora también es una muestra de que estamos avanzando, ¿verdad? Para formar pensadores es necesario encaminar esfuerzos institucionales para facilitar el acceso a la educación. No podemos nosotros aislarnos como universidades. Yo he estado proponiendo bastante que las universidades estén más unidas en Honduras, que trabajemos más en pro del estudiante y no en pro de una imagen universitaria. Porque si nos ponemos a pensar, muchas universidades lo que hacen es pelearse con las demás para poder avanzar, ¿verdad? Y eso más bien nos va llevando hacia atrás. Tenemos que juntar todos los esfuerzos que yo tenga, facilitárselos a otros colegas, a otras universidades, para que ellos también me faciliten los suyos y podamos crecer juntos como nación, ¿verdad? Y como sociedad. Este ejemplo que estamos haciendo ahora con Hernán es una muestra de ello, y Hernán lo sabe muy bien porque él está también haciendo bastantes esfuerzos con varios científicos y pensadores para llevar a cabo esta clase. Entonces es una labor encaminada a ello. El educador también se enfrenta a la ardua tarea de enseñar a pensar y a aprender desde una perspectiva neutral que disminuya el riesgo de sesgo en el pensamiento, porque cada visión del mundo debe ser personal y cada pensador debe estar preparado para afrontarla con las herramientas del pensamiento y no con las herramientas de programación social, ¿verdad? Como diría un pensador, en este mundo o programas o te programan, y debemos enseñarle al estudiante no debemos enseñarle a él algo, tenemos que enseñarle a aprender, y ese debe ser el fin de nosotros, ¿verdad? Además de eso, tenemos que tener claro que toda idea debe ponerse bajo sospecha. No podemos permitirnos creer en verdades absolutas. La ciencia misma es anticientífico creer en verdades absolutas. Así como es anticientífico ser ateo basándose en la ciencia, como también es anticientífico creer en Dios basándose en la ciencia. Tenemos que saber que son campos diferentes y cada uno tiene sus leyes de pensamiento, ¿verdad? Buscamos descubrir el sentido de los seres y de las cosas, pero también buscamos convivir mejor en comunidad. Por tanto, este debe ser un objetivo central en la ciencia, y eso es mi sueño, de ver Honduras un día las cárceles convertidas en bibliotecas, ¿verdad? Eso deberíamos nosotros proponérnoslo como jóvenes, ¿verdad? Que estamos en proceso de formación aún. Uno nunca termina de formarse, y debemos proponernos no dejar esta tierra, ¿verdad? Sin ver a nuestro país más ordenado en las calles,
por lo menos ir al centro de la ciudad y no escuchar los claxones de los carros cuando hay un semáforo en rojo. O sea, tenemos que añorar una sociedad más ordenada, un país realmente que esté en las primeras planas del mundo por estar en los primeros lugares del mundo, por algo positivo, ¿verdad? Eso creo que lo podemos hacer nosotros, no podemos dejárselo todo a un gobierno o al país en sí, ¿verdad? Además de eso, creo que es importante saber, y lo más importante para mí es que si el alumno logra ver posibilidades donde el común decía que no existían, nuestra labor ya ha sido recompensada con creces. ¿Sí? Bien, para mí lo más importante es que el estudiante me cuestione. Cuando él me cuestiona y él no ve imposibles en un ejercicio o en una situación, yo digo, este muchacho ya es poco lo que yo voy a hacer por él, solamente acompañarlo, pero él ya encontró el camino. Y eso es lo más importante, ¿verdad? Bueno, aclaro que todo lo que está expresado acá arriba son cuestiones propias, no, no tiene por qué ser verdadero todas las aseveraciones o los puntos de vista o las conclusiones a las que he llegado. Yo he concluido esto a raíz de la experiencia personal, pero no tienen por qué ser verdaderas de manera necesaria, ¿verdad? Pero sí nacen del anhelo de contribuir positivamente a que nuestra sociedad pueda un día salir del atolladero en el que se encuentra. O sea que, por decirlo en otras palabras, estos puntos de vista no son necesariamente verdaderos, pudiendo cualquiera de ustedes o cualquier persona interesada contribuir a mejorarlos o inclusive a sustituirlos por proposiciones más consistentes. Yo me sentiría agradado y alegre, ¿verdad? Si alguien hiciera comentarios de ese tipo, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por la atención y creo que ahora podemos hablar de cualquier, o sea, tener un tema para preguntas o comentarios. Bueno, muchas gracias, José. Interesante aparte de lo de la visión, ¿verdad? Que tenés de que se pueda pues generar esa comunidad, ¿verdad? Y que pues al final busquemos esa verdad y que no nos sesguemos, ¿verdad? Con dogmas que tal vez nosotros tengamos, ¿verdad? Entonces, no sé si alguno de los participantes tiene algún comentario o pregunta a Josué. Puede hacerlo en este momento, puede activar su micrófono. Se nos fueron. Ahí estamos. Un comentario ahí, me pareció muy interesante la opinión que dio sobre que las universidades se unan en pos de ayudar al estudiante y unirse en una visión de mejorar de la calidad educativa. Eso es algo muy excelente y no como competencia. Así es. Sí, creo que nuestro fin debería ser ese y debemos trabajar en pos de ello. Si no lo hacemos, prácticamente es vano para nosotros lo que estamos haciendo, porque el objetivo de la educación y de la ciencia es ayudarnos a convivir en sociedad. Y si dentro de las mismas universidades nos estamos tendiendo trampa, es bastante mentiroso lo que estamos persiguiendo, ¿verdad? Yo tengo una pregunta. De repente, pensando en cuál sería el futuro, pero lo hago de manera, Hernán, el video, pensando a corto plazo, o sea, usted siendo físico y pues teniendo ahorita de repente la experiencia docente, ¿verdad? Compartiendo con las personas del Zamorano, ¿qué tipo de propuesta o a manera educativa, o sea, pensando en la parte educativa, como qué tipo de metodología de repente funcionaría bien en el caso de los que pues estamos inmersos dentro del área de la física propiamente, o sea, pero no de manera general, o sea, no hablo de clases generales, sino en la parte obviamente de investigación más asociado con la carrera de física. O sea, nosotros igual estamos en la maestría, pero pensando a corto plazo, como qué tipo de propuesta, porque creo que incluso hasta en este momento, antes de todo esto, nosotros estamos muy inmersos en una forma bien tradicional de enseñar física. O sea, estamos todavía con la idea de tenemos una pizarra, marcadores y ahí vamos desarrollando y eso es lo que hacemos en las clases. Entonces, ¿qué tipo de comentarios o sugerencias de repente para mejorar esa metodología? Pero ya propiamente en el área de física, o sea, como puedo decir, de las clases de la carrera como tal, ¿no? Sí, no, muy buena pregunta. Fíjese que justamente
ahora es cuando debemos nosotros, hace tiempo debíamos haber entrado en el tren de la virtualización, ¿verdad? Hace meses, años. Para mí este tipo de reuniones no son nada nuevo porque yo vengo trabajando desde hace más de 10 años con reuniones con gente de todo el mundo y uno se reúne de esta manera, genera entornos virtuales para poder trabajar, pero ahora en Honduras todavía estamos como con unas ciertas fricciones, ¿verdad? Y no queremos entrar en el tren de la modernidad. Lo que tenemos que hacer como estudiantes y como profesionales de la física, tenemos que estar pendientes y abiertos al avance de los tiempos. Y el espíritu de los tiempos ahora nos dice que lo que viene es el Big Data, ¿sí? Inteligencia artificial. O sea, ahora el nuevo analfabeta va a ser aquel que no sepa escribir unas cuantas líneas de código, que no sepa leer un código, que no sepa leer algoritmos de programación, inteligencia artificial, análisis de datos. Todas estas cuestiones tenemos que, como físicos, manejarlas como herramientas y encaminar a la investigación. Ahorita, por la orientación de ustedes, creo que sería lo ideal sería estudiar comportamientos o intentar cuantificar la enseñanza y las evaluaciones en la sociedad hondureña. Sería bueno sería interesante hacer investigaciones que tengan que ver con análisis de datos y con grandes cantidades de datos, ¿verdad? Aplicando algoritmos de inteligencia artificial o de computaciones para estudiar nuevos métodos de enseñanza. Por ejemplo, yo ahora voy a dar física el trimestre que viene acá, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo yo? Los laboratorios ya no se pueden dar de manera física, ¿sí? Pero más bien el laboratorio físico es un atraso, porque el estudiante pierde más tiempo haciendo un montaje que estudiando realmente realmente lo que ocurre. Entonces, ¿qué hice yo? Estoy trabajando con una empresa de simulación de software estilo Wolfram o matemática, ¿verdad? Yo hago las simulaciones de laboratorios, hago los cuerpos matemáticos y luego, ¿qué estoy haciendo? Para que el estudiante no sienta como tan difícil aquello, yo le hago todo un cuadernillo con el laboratorio, con las simulaciones. Él solo tiene que medir ahí los parámetros, cambiarlos y anotarlos, ¿verdad? Eso es lo que se haría en un laboratorio físico y él lo va a hacer en un laboratorio virtual. Pero para que no sea tan mecánico, lo que estoy haciendo es incorporando estos laboratorios en un entorno de Minecraft. Ustedes han jugado Minecraft, no sé si lo han visto, se supone que es uno de los mejores juegos de todos los tiempos, es aburrido cuando uno lo empieza a ver, ¿verdad? Porque solamente son cuadritos como cubos de Lego. Después, cuando ustedes empiezan a crear un laboratorio virtual dentro, el estudiante entra y ahí encuentra una mesa y él encuentra ahí un video que él mira aquel video, se siente como un avatar dentro de un juego. Él está jugando, pero está aprendiendo. Y ellos mismos se me han ofrecido para ayudarme a construir nuevos módulos. Eso podríamos, para un laboratorio, para una clase, ¿verdad? Pero eso también, o sea, hacer un plano inclinado, dejar que un bloque de esos caiga con una velocidad, o sea, todo eso se puede hacer en un entorno virtual. Pero ¿qué tanto yo sé que aquel estudiante aprendió? Haciendo la investigación de lo que mencionaba hace poco, ¿verdad? Que podemos hacer una investigación de ese tipo para cuantificar qué tanto es el aprovechamiento y qué tanta es la eficacia de aquel método para enseñar al estudiante. O sea, tenemos una crisis, tenemos un problema, no nos sentamos a llorar, sino que nosotros buscamos soluciones para ese problema. Por ahí podría venir una buena opción para el futuro de la física que usted mencionaba, porque en los próximos meses y años esto no va a cambiar de un día para otro, tenemos que estar preparados nosotros para años enteros. Después, estar preparados al tren que no nos pudimos montar antes, ya no bajarnos más. Ahora los espacios ya no van a ser tan necesarios para hacer un laboratorio de física o lo que sea, porque van a estar los conceptos ya. Si nos ponemos a pensar, ¿cuál es la diferencia entre un laboratorio físico y uno virtual? Lo que yo estoy diciendo ahorita, lo que estoy hablando, yo no estoy hablando nada. Lo que estoy haciendo es generando diferencias de presión. Mis cuerdas vocales vibran, generan diferencias de presión en el aire y el receptor de la computadora lo recibe, lo decodifica, lo pasa del campo del tiempo al campo de la frecuencia, ¿verdad? Por una transformada de Fourier que ustedes conocen, viaja a la velocidad de la luz hasta ustedes y de allá se vuelve a decodificar y ese parlante genera distorsiones y ustedes lo escuchan en el oído medio recibe las vibraciones y lo interpreta en el cerebro. Su cerebro no escucha nada de eso, lo que hace es interpretar cierto tipo de señales, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes me están viendo también de la misma manera.
me están viendo porque sus ojos reciben señales de electromagnéticas, las decodifican. De hecho, yo estoy al revés en su cerebro, lo decodifica y ustedes lo que ven son impulsos eléctricos en la cabeza. O sea, las partículas mismas de que estamos formados de organismos. El organismo está hecho de órganos, ¿verdad? Tejidos, células, las moléculas, células, átomos, y los átomos están hechos de protones y neutrones y electrones girando alrededor. Los protones y neutrones están hechos de partículas elementales, de quarks, U y D, y estas partículas son ondas de energía, no son aquellas bolas como mables o cosas así, son ondas de energía. Al final, esas cuestiones que son energía se juntan por medio de las interacciones y generan algo material tangible, ¿verdad? Me fui demasiado lejos en la explicación, ¿verdad? Pero es por la idea, para fomentar la idea de que algo virtual no tiene nada diferente que hacerlo en físico. Es solo traspasar una noción desde el campo material al campo de las ideas, pero aquella materia ya es una idea también, que se materializa, lógicamente, ¿verdad? Por la dualidad de onda-partícula. Pero podemos aprovechar todas esas cosas para hacer cosas grandiosas también. Y perdón por la extensión. Sí. Está bien, creo que sí, la verdad, eso es lo que pensaba, porque pues creo que no hemos hecho ese cambio todavía, la verdad, y hasta el momento, bueno, creo que hace poco, con una reunión con el doctor Eusea, comentaba él justamente eso, pues de que al final también la parte práctica, obviamente bajo estas nuevas circunstancias, está claro de que casi el diseño curricular de todas las carreras que tenemos en existencia deberían de modificarse, pues porque obviamente van a estar regidas de repente por nuevos mecanismos de seguridad, de repente nuevas normativas en cuanto a qué es lo que se va a trabajar como tal, no propiamente en cada carrera. Y en el caso pues nuestro, pensándolo así, ¿verdad? Como físicos, creo que la idea de esto, de esta virtualización más bien debería ser orientada justamente con lo que usted dice. O sea, estoy totalmente de acuerdo a que lo veamos de esa forma, porque al final pues ya las competencias ya nuestras son totalmente diferentes a las que estaban hace 20, 30 años, pues, y tenemos esa dificultad. Y el problema es que de repente también lo que creo que usted, no sé si lo decía de esa manera, como el trabajo no tan colaborativo. Yo creo que eso ha sido un gran problema y uno de los mayores atrasos que ha tenido de repente la carrera de física a nivel nacional. Por ejemplo, todavía solo está en Tegucigalpa, o sea, solo tenemos ahí un centro donde se impartan la carrera, y es justamente por eso, pues porque no tenemos realmente un trabajo colaborativo, y en la actualidad todavía incluso no existe, y aún viendo las necesidades o dificultades, porque de cierta forma, si usted, o sea, creo que todos vemos que esta situación que ha generado pues esta pandemia nos motiva, o de repente debería exhortarnos más a tener más comunicación, todavía ser más colaborativos, porque como humanidad básicamente no somos nada, o sea, eso nos pone en riesgo a todos, ¿no? Y al final, esa poca colaboración que ha existido de repente debería de reforzarse, y tal vez eso pues debería entrar más bien como a nivel de conciencia. Y creo que la parte esta de la decisión, estoy totalmente de acuerdo, eso hasta lo tuiteé, ¿verdad? Esa parte, porque sí, siempre he pensado lo mismo, y como educador ahora, ¿no? Ya con algunos años de estar en esto, sí he visto pues de que la toma de decisiones es lo que nos ha llevado justamente de repente a tener fracasos a nivel nacional, y pues de repente no tener avances reales en física. Eso creo que sería como mi aportación, no sé si los demás compañeros. Súper interesante, muchas gracias por su aporte. Fíjese que ahora, volviendo a su pregunta, ¿verdad? Para dejar ya espacio a otra persona también. Ahora es más importante, van a surgir, si nos ponemos nosotros el frac de pensadores y de científicos y nos ponemos a la altura de los tiempos, vamos a hacer simulaciones con hologramas. Por fin la holográfica ya está casi definida, es fácil hacer hologramas. O sea, ¿qué dificultad hay para un estudiante operar a un paciente, ¿verdad? En vivo, o operarlo con un lente de realidad virtual? Ya hay programas, ya se puede utilizar. La gente que hace los lentes de realidad virtual, ¿para qué los utiliza? Para jugar o para ver videos, pero se pueden utilizar para cuestiones básicas. Una inversión de una universidad, de un laboratorio de 10, 20 de este tipo de lentes, ¿verdad? Se pueden crear hologramas, se pueden manipular, se pueden hacer tantas cosas. O sea, vamos a tener que nosotros avanzar bastante en tecnología, en análisis de datos, en inteligencia artificial y todas estas cuestiones de hologramas, que tal vez si no hubiera venido esta epidemia,
o pandemia, no lo hubiéramos avanzado en 20 años, pero como estamos en una situación de calamidad, perdón, el organismo humano se despierta y se disparan las ideas de pensamiento. Y si nos unimos ahora, los hondureños tenemos un montón de ideas fantásticas que si nos unimos, esto lo vamos a llevar adelante. Yo de mi parte, yo me pongo a la disposición para que trabajemos en cualquier tipo de ideas que tengamos o hacer una investigación en conjunto, como quieran. Estamos ahí para eso. Y vamos a tomar todas las herramientas que tengamos y hacer un banco de herramientas para que podamos ir todos creciendo. Rafa tenía una pregunta, parece. Hola, hola. Hola. Sí, solo es que hace algunos años tuve una inquietud porque quería un apoyo de una universidad que se iba a dar a la autónoma. No recuerdo, a 11 o 12 años. Se lo presenté a la jefa del departamento nosotros porque se contactaron a través de mí por correo, a través de unos amigos que querían instalar un equipo de monitoreo aquí en San Pedro Sur, en la universidad. Se hizo las gestiones o la hizo Brenda en ese momento, pero nunca se llevó a cabo porque decía que había demasiados protocolos y que tanta burocracia de un equipo que nos iban a regalar para poder monitorear en ese momento el ambiente en diferentes puntos de la ciudad. Solo necesitábamos el espacio físico y nunca se llegó a cabo y teníamos el apoyo gratuito para investigación de ese tema, digamos, y no se pudo llegar a cabo. No sé qué protocolos tiene la universidad en este momento para esos asuntos. No sé, porque si uno consigue a veces como que no lo toman en cuenta independientemente de dónde venga, porque es una cuestión de carácter científico de investigar alguna variable, como era el ambiente. En ese momento, no sé ahora, ¿verdad? Es lo que ocurre siempre de forma consuetudinaria en nuestra sociedad, que muchos avances y muchas ayudas que podrían venir al país se pierden por el egoísmo de las personas que están en el mando, de no dejar que otra persona las haga. Prefieren no hacerlas antes que otra persona cualquiera las haga. Y eso es lo que ocurre. Principalmente, la autónoma está fallando gravemente en eso, porque es difícil aplicar o hacer o proponer algo en la autónoma, porque ahí la gente prefiere callarse y guardar un manto de silencio antes que darle seguimiento. Y guardar un manto de silencio es mucho peor que decir no, porque significa ignorar al otro, ¿verdad? Ignorarlo y en lugar de levantar alguna cuestión, lo que se hace es ignorar y eso es peor todavía. Lógicamente, es cuestión también de nuestra idiosincrasia. No hay que culpar solamente a los académicos. Hay muchos académicos excelentes en la autónoma. Bueno, nosotros somos formados, ¿verdad? En nuestra alma mater. El problema son algunas personas que todavía no han entrado en el tren de la civilización. Y esas son las cuestiones que están deteniendo el avance. Hay muchas otras personas que sí se preocupan por incentivar el crecimiento, por incentivar la investigación, la educación y todo ese tipo de proyectos. Hay que buscar uno, tal vez sería una forma de buscar a las personas adecuadas, ¿verdad? Para poder hacerlo. Porque la toma ha estado tomada por pequeñas cofradías, entonces, igual, por ahí no hay que discutir mucho sobre eso. Ok, o sea que también hay que pelear un poco ahí con un poco de la burocracia interna. Sí, para que pueda avanzar Honduras, la Universidad Autónoma tiene que tener claro, así como tiene claro que tiene el mando de la educación superior, tiene que tener claro que es la responsable del avance o del atraso de nuestra sociedad. No podemos dejárselo solamente a las políticas de gobierno porque la universidad tiene el 14% del presupuesto de la nación, o no sé cuántos millones le da. Entonces, de ahí tiene que empezar. Yo propuse una vez en el Consejo Superior que el dinero que tiene la autónoma se le da una cierta cantidad, un porcentaje. De ese porcentaje no le corresponde a la autónoma todo el dinero. Ese dinero está bien para hacer obras, para obras físicas, para investigación, pero el dinero de la investigación también tiene que repartirlo entre las demás universidades, porque yo también pago impuestos en Honduras. Y la autónoma, como es el ente rector de la educación superior en Honduras, está obligada está obligada éticamente a una parte de ese dinero que ella dedica a la investigación, darlo también en proyectos para otras universidades privadas o públicas, ¿verdad? O también para instituciones que puedan ser privadas, que no sean universidades, pero que sean instituciones de investigación, también generar fondos. Es lo que está obligado a hacer un ente como la universidad, pero no lo está haciendo. Y se pierde la oportunidad de ejercer ese liderazgo positivo en la sociedad.
Muy interesante la charla. Bueno, yo me voy a retirar porque tengo una clase ahorita. Tenía programada una clase a las 7 también. Bueno, un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer, ok. Bueno, comentarios adicionales, compañeros. Molina, parece que tenías también otra reunión, ¿verdad? Sí, tenía a las 7. Ya le escribí que me iba a demorar unos minutos, pero Okay. sí, pero no sé si hay más preguntas o si es. Solo quería hacer una pregunta. Respecto a la implementación, por ejemplo, de investigación en lo que es pregrado y maestría, que muchas veces se ve como la investigación como algo bien difícil y que solo es para países de primer mundo que pueden hacer investigación, que en Honduras solo tenemos que fabricar o tenemos que enseñar lo básico nada más. ¿Cómo incentivar o cómo implementar investigación en áreas que son un poco más difíciles, como en pregrado o incluso en nuestro caso en maestría, donde no tenemos casi nada de experiencia haciendo investigación? ¿Qué sugiere para implementarlo? Sí, gracias. De hecho, ese era el tema del que iba a hablar al principio, después lo cambié a última hora porque consideré mejor hablar de lo anterior, perdón. Yo mencionaba un poco en la charla, mencionaba que no es necesario, hay jóvenes aquí, los jóvenes que vienen acá a la Autónoma a la Zamorano son estudiantes de 17 años en adelante, como en toda universidad, no saben prácticamente nada. Los jóvenes de ahora vienen cada vez más ignorantes y tenemos que decirlo, ¿verdad? Cuestiones sociales nos han condicionado a que ellos ahora ni siquiera sepan usar un paréntesis. La cuestión es que con esas herramientas, como dirían los viejitos, estos son nuestros bueyes y con ellos vamos a arar. Entonces, lo que yo hago es no traerlos a mi campo, ni traerlos a mis niveles de extracción, sino que yo irme al nivel de ellos y desde ahí hacer investigación. Con mi hija de 9 10 años yo he hecho investigaciones, ella tiene ya 1 o 2 investigaciones al nivel de ella. No tiene por qué entender todo, pero ella hace y el papel de uno es guiarlo. Y el papel también de ustedes, por ejemplo, es enseñar también con el ejemplo cómo se hace una investigación. Una investigación surge, tenemos todas las herramientas. La maestría no lo prepara usted como científico, lo prepara para aprender a investigar. El doctorado no lo prepara uno como científico, lo prepara porque uno desarrolla una investigación que nadie más ha hecho en el mundo y la desarrolla uno, o sea, le da las herramientas para hacerla. Pero en teoría nadie está preparado para ello. Lo que estamos es que tenemos herramientas que hemos ido generando. ¿Cómo empezar con una investigación en maestría? Ustedes ya inmediatamente hoy pueden empezar con una investigación. Tienen una idea que creen que se puede aplicar y la contrastan con la teoría y la contrastan con datos reales si la van desarrollando. Por ejemplo, la idea que hablábamos con el compañero Walter, creo que era, sobre cómo medir los niveles de eficiencia de un método de enseñanza. ¿Cuál sería nuestro valor observable? Serían notas, ¿sí? Notas distribuidas aleatoriamente, o podría nota en un examen, nota en un laboratorio, o podría ser algo cualitativo de opiniones del estudiante con respecto a algo. O sea, el método, no hay un método adecuado para ello. Ustedes, su labor sería, bueno, yo lo que voy a pensar es, ¿qué método podría ser mejor? ¿Cómo puedo saber yo si la nota en el examen es mejor que una respuesta sí o no de él en una encuesta? O medirlo en una tarea que él haga o en un laboratorio virtual. No sé la respuesta. Voy a entonces a generar un espacio en el cual yo pueda medir un grupo de estudiantes con este método, otro grupo con este, después le meto una componente de aleatoriedad y voy desarrollando, porque yo sé que la respuesta no la tengo. Ahí ya, respondo la pregunta. Este método es el mejor, entonces ahora voy a seguir con mi pregunta. Imaginemos que el método fue el mejor método que encontramos a nivel de un análisis científico, ¿verdad? Es que el mejor método es ponerle dos cables en las orejas, y amarrados en las orejas al estudiante con electricidad para leerle los pensamientos y ya saber cuánto sabe, ¿verdad? Vaya, ese fue el mejor método. Lo encontramos y nosotros lo cuantificamos y decimos con tanto por ciento, más o menos un sigma, un valor, ¿verdad? De porcentaje de error, se afirma que este es el mejor método para poder responder a la pregunta que yo quiero hacer. ¿Qué tan efectivos son los métodos de enseñanza virtuales que estamos haciendo? Y después contrastamos con esa herramienta, contrastamos todos los demás métodos y tenemos un nuevo resultado y tenemos ahora 2 errores. Tenemos un error, el error de la medición de la herramienta y el error en sí de los resultados que obtenemos.
Entonces tenemos un error propagado que lo vamos a juntar. O sea, eso ya es a eso se refiere a la investigación, ir contrastando las verdades que nosotros creemos y no creernos, no, que el mejor método es el examen, que el mejor método es memes o lo que sea, ¿no? O sea, yo hasta memes les pongo a hacer a mis estudiantes, porque, o sea, yo no tengo la verdad para ello, pero yo lo que hago es contrastar métodos para ir metodologías. O sea, hay veces que yo no les hago examen, yo les pongo a ellos que me expliquen un fenómeno. Por ejemplo, que me expliquen, la vez pasada me hicieron una presentación magnífica a ellos como obra de teatro, explicándome el fenómeno del momento lineal, como el billar, ¿verdad? O sea, y si yo les hubiera puesto, háganme un proyecto, me hubieran hecho lo mismo que hacen siempre. Pero yo les dije, me pueden hacer un poema, una canción, una dramatización, un video, y ellos se emocionan con eso, se divierten y están explicándomelo en sus propias palabras. Allá yo, de mi arrogancia, que diga, no, eso no sirve, eso, yo lo que quiero es que me hagan una ecuación, yo no quiero ver una obra de teatro. Pero si yo entiendo y tengo la sabiduría necesaria para entender que ese es el lenguaje que ellos están hablando, estoy entendiendo el lenguaje de una generación. Y ya eso ya es investigación. A nivel básico, pero lo importante es, no hay que detenerse. O sea, si usted quiere hacer investigación, tiene todas las herramientas porque tiene sus capacidades cognitivas, tiene ya el backup adecuado, o sea, el fondo matemático y físico, el conocimiento, ¿verdad? Para hacerlo. Solamente es encontrar problemas. Mire alrededor y va a encontrar un problema. Y ese problema lo resolvemos con matemáticas y física y eso ya es una investigación. Que sea buena o mala es otra cosa. No tiene por qué ser buena una investigación. Ese es el problema, que la gente cree que toda investigación es buena, o sea, y por eso no la hace. Decía, creo que no recuerdo este filósofo que decía que no es porque las cosas son difíciles que no las intentamos, es porque no las intentamos que son difíciles. Y la gente cree que hacer investigación es a lo máximo. Si hay que ponerse a agarrar un documento, escribir las ideas y buscar qué hacer de investigación. Después de eso, en el camino uno va descubriendo. Imagínense que usted hace una investigación de 1 año, 6 meses, lo que sea, y demuestra que estaba estudiando era falso. La gente va a decir, ¿qué fracaso es eso? No es un fracaso, porque la gente que viene atrás, si usted publica eso, ya no va a cometer ese error. Y se va a los papers y dice, no, hombre, aquel tipo de allá ya hizo esto, vos. Y ya demostró que eso era una tontera, que no había ni que preguntarse eso. Mira, qué bueno, vos, ya lo hizo él. Yo voy a seguir a partir de eso. No hay investigación mala, hay que quitarnos eso de la cabeza. Y tampoco hay malos investigadores, solo hay malos métodos. Y eso se corrige con conocimiento y con lectura. Muchas gracias. Claro. Bueno, Hernán, no sé si habrá alguna otra pregunta. Compañeros, ¿alguna intervención adicional ya para finalizar? Bueno, primero me disculpo por el fondo, ¿verdad? Estoy en un hotel porque estoy en aislamiento por 15 días. Entonces, no tengo salida, por eso es que parezco ermitaño, porque no tengo salida ni siquiera al pasillo, porque hice un viaje por una muerte de un familiar la semana pasada y me toca estar en aislamiento por 15 días. Entonces, por eso el ambiente acá, antiacadémico. Yo quisiera agradecer por la invitación y realmente me perdí un ratito de su explicación, pero quizás tengamos la oportunidad de recibir su publicación, su paper, para poder leerlo detenidamente y poder ahondar un poco más. La verdad que me parece muy interesante su forma de pensar con respecto a la educación. De hecho, a mí me gusta leer mucho sobre las publicaciones las conferencias que hizo antes Richard Feynman, y me parece como su forma de expresarse algo análogo a lo que él mencionaba, que el mundo es el laboratorio, la ciencia o la educarnos en ciencia realmente empieza desde nuestro entorno y de lo más básico, preguntándonos realmente. Y con respecto, por ejemplo, a Honduras, creo que uno de los más grandes efectos o problemas, mejor dicho, para poder seguir avanzando en ciencia es la misma cultura nuestra, la forma de pensar. Creo que tenemos que cambiar de alguna forma nuestro paradigma, nuestra costumbre, y quizás, como usted menciona, leer qué es lo que está pasando en otros países, pero realmente cuál es el origen, tal vez filosófico, pero
vinculado con ciencia, ¿verdad? Con la ciencia, que ha hecho que se tome ese punto de vista para poder crecer en ciencia y poder aplicar la ciencia y tomarle ese amor realmente a estos campos. Así es, gracias por su aporte. De hecho, ahora es sumamente interesante porque ahora cualquier niño, cualquier joven en la comodidad de su casa puede tener una idea que pueda salvar al mundo. A veces nosotros por viejos creemos que tenemos las mejores ideas, pero los quienes tienen mejores y quienes piensan más fuera de la caja son los jóvenes y los niños, porque ellos todavía no tienen deformada la conciencia como nosotros. Estamos llenos de preconceptos, ¿verdad? Entonces, si desde ahí, como usted dice, que citando a Feynman, ¿verdad? Que el mundo mismo es un laboratorio donde podemos aplicar todos estos conceptos y sabemos transmitirle esto a nuestros jóvenes, eso ya sería fantástico, sería una de las mayores ganancias que nos dejaría nos dejaría en estos tiempos de la crisis, sacar una joya. Eso sería algo fantástico. Si sabemos leer, volviendo a tomar sus palabras, si sabemos leer lo que está ocurriendo actualmente, si nos sentamos a meditar o a interiorizar el avance de los tiempos y cuál es el espíritu del universo, del tiempo ahora que estamos viviendo, para a partir de ahí poder hacer nuestros aportes. Bueno, muchas gracias, Josué. Espero que podamos tener otras conversatorios con vos y compartir capacitaciones inclusive, ¿verdad? Para que podamos pues, fortalecer algunas partes de, pues como profesionales que nos hace falta, ¿verdad? Desarrollar. Y bueno, agradeciendo, ¿verdad? Y pues fue buena charla, ¿verdad? Y bueno, no sé si nos despedimos ya de una sola. Sí, muchas gracias, Hernán, por la invitación y gracias a todos por la atención. Sí. Y sabes que siempre estoy ahí pendiente, siempre estamos ahí anuentes, ¿verdad? A colaborar en lo que sea. Si hubiera que hablar después de otro tema, o inclusive de una charla de divulgación sobre la física de partículas, también fantástico, puede ser en otro trimestre o cuando sea, pero estamos ahí siempre pendientes, ¿verdad? Porque esto tiene que ser parte de la cultura hondureña el hablar de estos temas. Estos temas, es raro que la gente se reúna a hablar de este tipo de temas así, de educación, de ciencia, pero cuando deberían ser parte de la cultura general, del saber popular del día a día, ¿verdad? Y tenemos que trabajar para llegar a un día a tener algo así. Muchas gracias a todos. Bueno, buenas noches. Saludos. Nos vemos. Gracias. Buenas noches. Gracias.